Bueno, muy buenas noches. Los saludamos con Luis Eduardo Maldonado, el Flaco Maldonado aquí en Sala de Prensa. Muy Flaco, buenas noches. María Camila, qué gusto estar acá. Venga, le quiero mostrar lo que me está llegando en este momento. Si quiere, léalo usted. Mire. Lo leo con... Sí, lea la invitación para que... Estimados colegas. Porque es del tema y me acaba de llegar. Perfecto. Estimados colegas, desde el área jurídica del señor presidente les invitamos a la rueda de prensa con ocasión de los recientes acontecimientos jurídicos relacionados con la suspensión adoptada hasta la fecha de hoy. En la puerta, bueno, va a ser en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ingreso a medio, acceso por, dicen por dónde debemos entrar, y esto es para que vayamos a una declaración del área jurídica del señor presidente. O sea, el presidente de la República va a dar respuesta a través de su equipo jurídico. De este globo, Flaco, de esta nueva humarada que decía, y ya vamos a escuchar a los expertos, dicen los expertos constitucionales, no saben a quién beneficia porque finalmente pues terminó echándose para atrás. Y es una tormenta jurídica que metió en este rollo, en declaraciones encontradas, abogados, analistas políticos, juristas, expresidentes de la Corte, expresidentes de la Corte Constitucional, un globo. Un globo, exactamente. Creo que aquí, y partamos de eso con los usuarios y con don Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y de Voz Populi, porque yo creo, Pedro, que lo correcto es hablar ya de cómo se intentó de entrada montar todo un escenario que era a todas luces inconstitucional y tuvieron que echarlo para atrás en menos de 5 horas. Pedro, buenas noches. María Camila, buenas noches a usted, al Flaco y a todos los que nos ven. Pues mire, yo creo que la política, como funciona ahora, es como una especie de momentos episódicos donde toda la fuerza de las redes y de los medios de comunicación se dedican a un tema que tampoco dura mucho tiempo en la agenda, que es más bien como efímero. Yo siento que el presidente de la República el día de hoy era muy importante. Hoy asumió como presidente pro tempore del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también la gente alrededor de él, me imagino yo, con la intención de capitalizarlo políticamente, pues nos metió en este nuevo episodio de lo que se ha convertido en la política moderna, una especie de teatro político donde hay unos episodios y permanentemente los bandos están ocupando cierto tipo de momento dentro de ese teatro que es la política moderna, María Camila y Flaco. Pedro, hoy nos estábamos preguntando con analistas y otros colegas suyos, expertos en temas políticos y jurídicos, ¿cómo entender que quien hace esta jugada sea del pacto histórico? Empieza uno a maquinar cuál sería la jugada. ¿Usted qué maquinó? No, pero no solamente eso, acuérdese de quién es ex esposa, por eso, la representante. Entonces todo el mundo comienza, y acuérdese que estamos, Flaco y María Camila, a 11 días de la segunda vuelta presidencial. Entonces todo el mundo termina mirando y observando cuál es el propósito. A mí me parece que el único propósito, después de haber conocido la respuesta de los expertos en materia constitucional, que sostienen que esto no se puede hacer de manera inmediata, esto tiene un proceso. Claro. Entonces me parece a mí que lo que había aquí era un nuevo episodio, María Camila y Flaco, del teatro político que hay en Colombia, donde unos actores nos ponen a debatir a todos. Y acuerde una cosa, María Camila y Flaco, el presidente Petro ha sido muy bueno en poner la agenda, en llevarnos al escenario que él quiere, a darnos el debate que él quiere. Y en este momento, cuando quedan 11 días, yo me imagino que seguramente estaba perdiendo la agenda noticiosa o la agenda política y termina metiéndonos en un día que fue el foco central, el presidente de la República en la ONU, no solamente como presidente pro tempore del Consejo de Seguridad, sino también los dardos que le lanzó al presidente de los Estados Unidos y este episodio local que lo hace hablar de lo local, de lo multilateral y de lo binacional, Flaco y María Camila.
Pedro, pero mire que también empezamos leyendo esta convocatoria, literal nos llegó apenas empezamos el programa, porque eso sí podría significar de pronto el desarrollo de la situación para ver cómo le saca provecho el presidente Gustavo Petro en medio de la campaña electoral, y lo digo hacia todas luces, porque pues si él mismo se ha encargado de participar políticamente sin ningún tipo de vergüenza, pues es el que lo lleva a uno a pensar que utiliza cada situación para eso, ¿no? Mire, María Camila, en este momento de la política moderna, la mayoría de los eventos son efímeros, pero todos los actores tienden a estirarlo en el tiempo para que haya más ruido, para que haya más opiniones y copar la agenda. No me cabe la menor duda que el presidente de la República y sectores cercanos a él van a querer estirar esto política, mediática y sobre todo, María Camila, electoralmente. Pero hoy hablamos con algunos analistas políticos y ellos decían que todo le estaba saliendo mal al gobierno, que si la intención era beneficiar a Iván Cepeda, habría una reacción opuesta a lo que quiere el gobierno. ¿Así lo ve usted? Pero es que, flaco, yo tengo una gran duda con eso de verlo mal. Es que acuérdese que el negativo por ejemplo, Trump tiene un negativo alto y sin embargo es una persona que copa la agenda, copa todo el escenario, es el tipo de las noticias. Yo no creo, flaco, que en esta época los actores políticos estén preocupados por tener imagen positiva. Yo lo que creo es que quieren tener incidencia en la agenda mediática. Y yo creo que, por supuesto, para unos esto pueden decir que le salió mal a Cepeda, pero lo que quiere el presidente de la República es que estemos hablando permanentemente. Mire, yo no sé cómo, si yo amanecí, cuando vi esa noticia dije, ¿esto qué es? Imagínense los opositores, pero también los sectores cercanos al presidente, que terminan, repito, utilizándolo para estirarlo políticamente, pero sobre todo pensando en las elecciones. Eso es copar la agenda, es generar un gran debate, pero al estilo de hoy. En otras épocas, pues uno sí se preocupaba mucho porque no le produjera negativos, pero en esta época lo que se genera es copar la agenda para estar permanentemente en la imagen y en la mente de los votantes. Pero mire, Pedro, que lo que le pregunta el flaco tiene un punto, y es que una cosa es copar la agenda y otra cosa generar una afectación negativa a la campaña de Iván Cepeda, y sobre eso quiero que ya usted nos hable, pero antes escuchemos pues a un hombre que tiene opiniones magistrales en lo que tiene que ver con derecho constitucional, el doctor Humberto Sierra Porto, que hoy está en la Universidad del Externado, encargado de este departamento de derecho constitucional, pero fue presidente de la Corte Constitucional en Colombia. Escuchémoslo. La estabilidad institucional, la estabilidad del presidente de la República no puede depender de un parlamentario, es una cuestión de sentido común. En segundo lugar, nuestra Constitución establece que al presidente de manera específica solo podría suspenderlo una decisión del Pleno de la Cámara cuando lo acuse ante el Senado, cosa que no es el supuesto actual. Se trata esencialmente de una decisión con una motivación política, y es la de hacerle un contrapeso, una reacción a la decisión anterior sobre los símbolos patrios en la campaña de Abelardo de las Priellas. De lo que se trata aquí es de que ambos que terminan siendo victimizados, ambos candidatos. El uno porque no le permiten utilizar los símbolos y el otro porque intentan atacar al presidente y a todos sus proyectos políticos. Es esencialmente parte de lo que ahora se va a dar en la campaña política, unas medidas y unas decisiones radicales con el propósito de establecer modificaciones en la voluntad popular. Parece supremamente delicado. Repito, no hay antecedentes, pero ¿qué tal que al presidente de la República lo pudieran suspender por la decisión de un representante de la Cámara cada vez que se le antoje? Eso iría contra la seguridad jurídica y contra la estabilidad de este país. Es una medida cautelar que todo parece indicar que es para que el presidente no pueda, como presidente, participar en política hasta el 21. Pero aquí están haciendo es todo lo contrario. Aquí lo que le están facilitando es que pueda participar en política, porque le van a dar una licencia no remunerada para que pueda intervenir en la campaña, que es lo que el presidente ha querido hacer desde un principio.
Lo que está diciendo el magistrado es que le querían dar oxígeno político al presidente Gustavo Petro para que siguiera convocando esas manifestaciones gigantes y hablando del candidato de la vida y el candidato de la muerte, que es una clara intervención. Exacto, y mire que el doctor Humberto Sierra Porto dice algo fundamental, Flaco y Pedro, y es que las dos campañas están acudiendo a algo que en el pasado al presidente Petro le ha salido muy bien, digo puntualmente en su alcaldía de Bogotá, y es a la victimización judicial. Cuando alguien es perseguido por la justicia, le está pasando a Abelardo con el Tribunal Superior de Bogotá, y de cierto modo ellos querían reproducir lo mismo. Claro, provoca la solidaridad del elector. ¿Cómo analiza ese punto, Pedro? No, es lo primero, que qué buenos analistas políticos son los dos exmagistrados. Hay que rescatar eso definitivamente. Y segundo, a mí me da la impresión, María Camila y Flaco, que lo que se pretende con esto es eso, copar la agenda, que todos le demos interpretaciones, desde la victimización, pues estamos, repito, desde las 8 de la mañana creo que salió esto, más temprano, hasta hoy, que son en este momento también ya es de noche, y estamos haciendo sala de prensa y seguimos hablando de lo que propuso el presidente. Y mire, ya lo están estirando para mañana. Hay una rueda de prensa, va a haber otro pronunciamiento del presidente. En fin, todo esto es, repito, para recoger la agenda mediática dentro de ese teatro político que es para mí, no la política solamente en Colombia, María Camila. Usted va a otro país, prende el televisor y se encuentra todo permanentemente a la oposición y al gobierno tratando de copar la agenda, entre otras cosas, de una manera efímera. Pasa muy rápido y después recogen otro. El presidente y su candidato estaban siendo desplazados por una camiseta, por unos colores, y ahora están retomando el control de la agenda mediática con los propósitos electorales de ellos. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta de la otra mañana, María Camila y Flaco, de la otra campaña. Mire que después de ese fogonazo, y usted lo decía, el país se polariza más. Hay dos sectores que están opinando y se encuentran en sus apreciaciones. Pero Gloria Elizabaleta en las últimas horas dijo, me equivoqué, yo no puedo suspender al presidente, tiene que surtir un efecto en la comisión de acusación, tiene que surtir un efecto en la plenaria de la Cámara de Representantes y acusar formalmente del Senado de la República. Pero ¿cómo se equivoca una persona que hace parte de una comisión tan importante, que es una abogada de trayectoria? O sea, me equivoco. Pero usted lo dijo, le metió un fogonazo jurídico, pero jurídico-político. Pedro dijo entonces, que mire, el correo, que el documento se le había escapado en el correo. ¿Se acuerda que una vicepresidente dijo que le había ido 2 veces, que había mandado un documento 2 veces a un debate, cuando era ministra de la Igualdad, y le pasó lo mismo? Hay que revisar el correo y el internet del partido Pacto Histórico porque no funciona. Pero dicho ese paréntesis, yo creo que es la antesala de algo que va a terminar ocurriendo. Ella va a presentar ese documento a la comisión, y ahí vamos a estar otros días dándole al debate de lo que pasa y lo que puede pasar con el presidente, para que ellos puedan ganar en la agenda, faltando 11 días para las elecciones. Eso es para mí la interpretación más clara de esto que ocurrió hoy con esta representante. Pero los mismos integrantes de la comisión de acusación decían esta mañana que no necesariamente por presentarlo formalmente lo incluyan en el orden del día. ¿Se puede quedar ahí en la simple presentación? Pues claro, se puede quedar ahí. Acuérdese que el que maneja una comisión o una plenaria es el presidente. Claro. De esa comisión o de esa plenaria. Vamos a ver qué trámite le dan, si la votan o no, pero vamos a estar en la expectativa de qué va a ocurrir con eso durante algunos días o algunas horas. En este momento, repito, de la cultura efímera de la política en el mundo. Pero ahora sí hablemos de la campaña, porque lo que hemos visto en estos días es, y esto no lo digo yo, sino estoy acogiendo las voces como tal que uno escucha, no solo en el mundo político, sino incluso en las casas de nosotros, Flaco. La frase es, todo le ha salido mal a la campaña Cepeda.
¿Usted cree que eso es así o no será que estamos viendo muchos triunfos en lo que es el ámbito mediático y de las redes de Abelardo de la Espriella y de pronto el tema del símbolo de la vida, de sumarse con la cultura K-pop, de volver a Cepeda, no solo TikToker, sino un influenciador les estaría saliendo bien y hay que mirar más allá de estos episodios políticos? Mire, María Camila, el presidente y su candidato, después de los resultados de la elección de la primera vuelta, durante varios días quedaron como en el boxeo, groguis. Ellos duraron varios días groguis, no sabían qué hacer, hubo mucha especulación, no tenían nuevamente el manejo de la campaña y duraron unos días. Primero para que un candidato dijera que aceptaba los resultados. Recuerde usted que eso fue algo episódico bastante complejo y que se demoró esa campaña para poder aceptarlo. Creo que hasta el día de hoy el presidente no ha dicho nada, pero ya el candidato lo dijo. Después de eso, María Camila, ocurre lo siguiente, que la campaña de Cepeda, después de quedarse groggy, comienza a quitarse los negativos de encima. Entonces acepta el resultado de la primera vuelta y también retira la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, pero siempre en negativo, no propone cosas. Me da la impresión que esta semana están otra vez volviendo a retomar un cauce de una campaña un poco más moderna y con una cara diferente. Es que cuando uno ve al doctor Iván Cepeda, el televisor se vuelve en blanco y negro. Es una figura muy anticuada, en mi opinión, como si sacaran eso de un baúl de los años 60 y están tratando, en mi opinión, de remozarla y de ponerle mucho más juventud. Pero por el lado de Abelardo de la Espriella tampoco las cosas han ido muy bien, en mi opinión. Mire usted que ya le comienzan a decir que él se esconde detrás de la figura del vicepresidente y eso no le conviene a un candidato a la presidencia. Está diciendo el doctor Abelardo que un debate siempre y cuando vayan los vicepresidentes, como si él no pudiera ir él solo a enfrentar a Iván Cepeda. Y esto viene ya cogiendo camino, que la gente le diga que hay más importancia del vicepresidente porque el doctor Abelardo de la Espriella no conoce la función del Estado y resulta que aquí van a nombrar es un presidente, no el presidente de un bufete de abogados penalistas. Luego a mí me parece que así como por el lado de Cepeda tienen unos inconvenientes después del golpe que le dieron, porque es que ellos prometieron ganar en la primera vuelta de la presidencia, no ocurrió, y también prometieron ganar la primera vuelta y tampoco ocurrió. Por eso quedaron groguis y por eso les repito que hasta ahora están tratando de presentar unos temas y de modernizar la campaña. Y a Abelardo le ocurrió lo que le digo, que está circulando también en todas partes esa idea que el que sabe del manejo del Estado es el vicepresidente y no el candidato. Y yo creo que eso no le conviene a un candidato presidencial. En ese desespero que le entiendo están las dos campañas. Se puede entender que lo que hizo el gobierno fue mover un sedazo para ganar nuevamente la atención de los electores, para cambiar la temática y lograr más favor popular. Claro, es que cuando usted pierde, acuérdese que en estrategia militar o política, usted no puede perder la iniciativa. Si usted pierde la iniciativa, comienza a ser vagón de cola. Entonces me da la impresión que... A estas alturas no importa si se gana incluso negativamente esa atención. Es que lo que están buscando en el manejo de la campaña moderna es copar el debate para que en las casas, en las redes, estemos hablando de un tema y de esa manera los que son amigos de un lado lo defienden y los que son rivales de otro pues los critican. Pero el que está primando es el tema y la campaña que lo ponga. Entonces, yo sí creo que en estrategia lo que está haciendo el presidente, después de salir del evento donde quedaron groguis durante varios días en esa campaña, pues lo que están tratando es de retomar la iniciativa con el cambio de la campaña de colores. Mire usted que están poniendo los colores del actual alcalde de Nueva York, unos colores un poco más modernos, con unos jóvenes ayudándole a Iván Cepeda a ver si modernizan lo que yo llamo, cuando uno lo ve parece que se volviera al blanco y negro en la televisión, mientras que del otro lado está Abelardo de la Espriella como un showman, con todas las cosas de colores y todo lo que hace. Me parece que están tratando desde la campaña de Gustavo Petro retomar la iniciativa
en la campaña electoral, Flaco y María Camila. Me llama la atención que Pedro dice directamente la campaña de Gustavo Petro, porque sí, ¿no? Es así. ¿No? Es que así como Abelardo se escuda en José Manuel Restrepo Pero Pedro, venga, yo le quiero preguntar sobre eso, porque es que yo he interpretado, o no sé si usted coincida, lo de Abelardo, es decir, una cosa es los actos torpes que cometa una campaña y otra cosa son los ataques. Eso de que se esconda detrás de José Manuel, yo lo he visto más como un ataque. ¿Por qué? Porque es que lo que él dice es que quiere ver a Ida Quilcue en acción, que él está dispuesto a hacer un cara a cara con Cepeda, pero que eso también debería traducirse en ver la efectividad e idoneidad de las fórmulas a la vicepresidencia. Entonces, una cosa es el ataque y también le ha dicho a Iván Cepeda que los medios sean los que fijen las condiciones del debate y en últimas eso está bien, ¿no, Pedro? No, es que yo lo miro, esa es la interpretación de muchas personas y pues es válido, pero yo lo miro de qué manera. Está evadiendo un debate. Abelardo de la Espriella está evadiendo el debate hace rato. Dijo que lo hicieran en semana. Imagínense eso, proponer hacer eso y pues ponen en lo que está pasando allá. Ambos que claramente no se van a dar, claro. Déjeme aquí, yo le termino la primera pregunta y es que... Pena que lo interrumpí, sí. Al hacer eso, Abelardo de la Espriella, de estar como estirando el debate para no hacerlo, pues se presta para que la interpretación ahora, la última, sea que él se está escudando en su vicepresidente porque él no entiende de temas del Estado, que es, entre otras cosas, lo que ha dicho la campaña. Y el propio Abelardo, que él tiene a un señor que sí sabe del Estado porque él no es un experto en la materia. Entonces, ¿qué hacen los rivales? Pues le presentan a la opinión pública eso como una debilidad. Vamos a ver si se deja de estirar el debate y de esa manera confirma que él sí sabe de la función pública y que José Manuel Restrepo es mejor candidato que Aida Quilcue en otro debate. Pero cuando él aduce que no va al debate, si no van las fórmulas vicepresidenciales, pues la otra campaña lo está interpretando como una forma de dilatar el debate. Claro, pero puede ser la estrategia final para que si no hay debate, el uno diga, vea, yo sí puse unas condiciones. Exacto. Y el otro dice, pero yo también quería y puse unas condiciones. Así van a ser los dos. Si usted me pregunta, yo creo que no va a haber debate al final, porque si hubiera debate, ya estaría todo pactado. En mi opinión, no va a haber debate, porque es imposible que un señor termine bajándose de todas las propuestas que ha hecho en este momento y el otro las acepte. Yo no veo lo que dicen en un latinazgo, el animus societatis, claro, para hacer un debate entre las dos campañas. Yo no la veo tan clara. Sí, y es que ahí también entramos a otro punto, Pedro, y es el tema de distraer la atención de lo importante que son las propuestas. Aquí esta campaña lastimosamente ha sido eso, ¿no? Y cada uno trata de resaltar que mi programa de gobierno, que mi proyección de país, mi visión de país es esta y es muy distinta a la del otro, pero lo hacen siempre en medio de ofensas e incluso pues nos contaban, Pedro, a Luis Eduardo y a mí, al equipo político, que mañana lo que anunciaría Iván Cepeda en una rueda de prensa es una acusación de un tema oscuro que habría encontrado en la campaña de la Espriella. Y así se van pasando los días sin que conozcamos a fondo los programas de gobierno, sino simplemente ideas de lo que cada uno representa. Pues es que es... Pero mire, María Camila, yo no sé si ustedes vieron con atención los discursos el día de la primera vuelta, el día de que gana el uno y pasa el otro a la segunda. Usted vio los discursos, ahí no hubo ningún tipo de propuestas, era unos adjetivos entre dos casi que enemigos, ni siquiera rivales o contendores, sino ya asumiendo que son enemigos. Uno dijo usted es fascista, el otro dijo a la fuerza o por la razón, yo estoy dispuesto a matarme, en fin, una cantidad de términos que no contribuyen a eso que usted está buscando y que sean los temas. Yo recuerdo muy bien que en este país hubo campañas muy duras, pero había temas de por medio. Recuerden la remontada de Juan Manuel Santos a Óscar Iván Zuluaga. Esa campaña en el 2014 fue muy dura. Óscar Iván Zuluaga le gana a Juan Manuel Santos por más de 600,000 votos. Y si yo no estoy mal y el flaco me corrige. Sí. Y en la segunda vuelta
Gana Juan Manuel Santos con una diferencia importante. ¿Y saben cómo se la gana? Con la propuesta de la paz. Pero eso sí era un tema grueso. Eso sí era sacudir el Estado para esa negociación. Entonces el debate era sobre eso. Yo les pregunto hoy, ¿cuáles son los debates que tiene el señor Abelardo de la Espriella o el señor Iván Cepeda? No, yo no veo que haya. Es decir, Pedro, ¿qué es lo que estamos debatiendo en Colombia como la suerte del país en los próximos 4 años, que haga una campaña o que haga la otra? De verdad, como temas. Perdónenme, pero yo no los veo. De pronto ellos hablan de cosas y tal, pero en realidad aquí lo que hay, para decirlo claramente, es una campaña a favor de Petro y el continuismo y una campaña anti-Petro. Esos son los temas de esta campaña. Pero yo no veo... Yo no sé si me equivoque y he cubierto ya 5 o 6 carreras por la presidencia de la República. Diga la verdad, porque usted cubrió más, diga la verdad. Bueno, estamos cubriendo algunas desde Ernesto Samper para acá, unas se han cubierto, otras no. Por eso le hablo de 5 o 6 candidaturas presidenciales. Pero mire, haciendo memoria, yo creo que nunca en la historia del país se había visto tan involucrado el país entero. Y al hablar del país entero le hablo de hasta los niños. Es que los niños hoy hablan de política como nunca en la historia del país. ¿Me puede repetir, Flaco? Es que perdí el audio. Sí, que nunca en la historia del país yo había visto al país como tal, con todos sus sectores, con todas sus edades, involucrado en una campaña política como en todos los sectores. Y le decía, hasta los niños hablan de política. Es que, Flaco, ¿sabe qué? Yo me voy a atrever a decirle algo a ver si ustedes lo comparten. Parece que no está en juego ni siquiera la izquierda y la derecha, sino que está en juego un sistema. Pareciera que nos metieron en un rollo donde hay unas personas que dicen que unos quieren echar por la borda un sistema y otros que lo quieren echar también por la borda. Y yo eso no lo había oído. Y ojo con lo que estoy diciendo. No es hablar de que usted es de izquierda, usted es de derecha y estas son las diferencias, sino que pareciera que estamos llegando a un momento donde lo que están diciendo es, con ese señor se acaba el sistema, y el otro le dice, no, es con usted que se acaba el sistema. Resulta que esa no es la política. Nosotros tenemos un sistema en Colombia donde tienen que llegar son las diferentes posiciones frente a temas en Colombia para que ese sistema ayude a lograrlos, ¿verdad? Pero aquí parece que estamos en una pelea para ver, o es lo que uno percibe en la calle, que le están diciendo a uno como si sabe qué, Flaco, como si el que ganara fuera algo apocalíptico. Y entonces, ya usted ganó, yo no puedo estar nunca más en la democracia en Colombia. Y resulta que eso no es verdad. En política, cuando usted gana a gobernar, y el que pierde se va a rumiar la derrota y se prepara para las nuevas elecciones. Pero aquí a veces parece en este momento que nos están diciendo a nosotros que no hay sistema y que no vamos a tener futuro. Ambas candidaturas, ambos sectores, no es uno más que el otro, los dos. Entonces a mí sí me parece eso preocupante, porque entonces usted no tiene temas. Claro, sí, nos salvamos y cada uno lo defiende su salvación a su modo. Pedro, y de eso no se trata. Exacto, nos queda tiempo para una pregunta final y quiero planteársela de la siguiente manera, a modo de reflexión sobre lo que está viviendo Colombia, como nunca antes también, que no es solo este tema del riesgo de la democracia, de la institucionalidad, sino que esa misma inestabilidad la ha propiciado el presidente Gustavo Petro atacando la Constitución del 91 o diciendo que se tiene que reformar y eso lo liga con la participación muy activa en política, que pues en Colombia es ilegal y ese es otro debate, pero le quería preguntar puntualmente por eso, por el papel de Gustavo Petro como primer presidente de izquierda, pero que en lo que es la transición para definir lo que es su legado y encarar las elecciones ha sido totalmente desestabilizadora de lo que es el país. Mire, pues a mí me parece que a veces él piensa que si pierden estas elecciones no van a tener otra posibilidad de volver al poder. A veces uno lo siente así. Por eso le decía lo del apocalíptico, el pensamiento apocalíptico. Pero por el otro lado también, miren lo que dijo Abelardo de la Espriella, María Camila. Dijo que él no iba a hacer empalme con este gobierno. Ahí ya usted se está dando cuenta de lo que está pasando. Entonces hay un señor que siente que si pierde las elecciones nunca puede volver, y otro que sostiene
que si gana no le va a recibir al otro el mandato. Eso no tiene sentido. A eso me refiero, que a veces pareciera que nos vendieron una teoría que lo que está en juego es el sistema en Colombia. Y yo sí quiero ser muy claro, María Camila, aquí no está en juego el sistema. Aquí va a haber democracia. Aquí lo que hay es dos posiciones políticas y cualquiera de las que gane hay que respetar la democracia en Colombia, la separación de poderes, la libertad de empresa, el libre pensamiento y la libre prensa en Colombia, ¿verdad? Pero a veces alguien... Lo que entrega el presidente saliente es la casa. Claro. Pasa por la plaza de armas el nuevo presidente, se va. Que se posesiona ante el Congreso, pero si no le quiere recibir la casa, ¿qué hace? Imagínese, pero por eso es que yo les digo... No estamos diciendo... Claro, sí, en el caso hipotético de que en el caso que gane. Pero lo que yo le digo es que uno no puede llegar a decir, yo no le recibo a mi antecesor el gobierno. Es que eso... La política no está hecha, y qué pena con ustedes decírselo, no está diseñada para eso. La política está diseñada para resolver las normas, vengan, y para resolver controversias por medio del voto, pero respetar la Constitución y los derechos, pero no para decir el otro es un enemigo mío y si yo pierdo no voy a volver al poder, pero si yo gano no le recibo a mi antecesor. Sí, ¿por qué? Porque y ahí sencillamente es donde uno destaca episodios de la historia tan positivos como Juan Manuel Santos diciéndole al expresidente Duque bienvenido a su casa, e Iván Duque después del estallido social diciendo recibiendo a Petro. Exactamente. Ahí es donde Exacto. por eso es que sí, lo voy a decir, momentos sin precedentes. El flaco recuerda la imagen Ernesto Samper con Andrés Pastrana. Después de lo que pasó en el 8000, que este país hubo una efervescencia y el día que ganó y llegó a la presidencia Andrés Pastrana, el 7 de agosto de 1998, Ernesto Samper lo recibió y le entregó la casa. Cuando la campaña la ganó, diciendo que iban a sacar la porquería de Samper del... Sí, exacto. Sí, tiene pero toda la hubo razón. unas formas. Eso es lo que yo creo, María Camila, que no nos pueden llevar a eso. Y yo, ya para terminar, aquí no está en juego el sistema, aquí está en juego dos posturas políticas y el que gane va a gobernar con ese sistema, María Camila. Sí, dos posturas que nosotros dos nos estamos estudiando muy bien, ¿no? El flaco, la de Abelardo Velasquez, yo la de Iván Cepeda para llevarle siempre hasta eso ha sido difícil, porque entonces por informar a Cepeda, a uno lo atacan de la otra campaña y por él... Y sobre todo, Pedro, que usted conoce muy bien esto, estas campañas, y las comparo con las del pasado, han sido muy cerradas en cuanto a la entrega de la información. Sí. En el pasado, los lunes, los comités de estrategia de las campañas contaban, esta semana el candidato está en tal. Ahora sí. No, es un rollo. No, pues no quieren ir a debates. Imagínense eso. Sí. Nos vamos a ir a la elección y no vamos a saber cómo se contraponen las ideas entre ellos mismos. Imagínense, vamos a ciegas. Sí, y póngale la firma que eso lo que va a generar es un acto legislativo de trámite en el Congreso para que sea obligatorio ir a debate y ojalá sea así. Pedro. En Estados Unidos hay una comisión presidencial, María Camila, por ley, donde se sientan los partidos y tienen que tramitar eso. Ojalá sí pase en Colombia. Pedro, gracias por estos minutos. Nos queda mucho María Camila, que aportar. Gracias a usted y al gran flaco, un abrazo y gracias a todos. Adiós. Bueno, y así nos despedimos, anunciándoles también que en esta semana final de campaña en Plaza Pública, usted va a estar con Abelardo Velasquez, nosotros vamos a estar con Iván Cepeda cubriendo las dos campañas para escucharlos y también reiterar esa necesidad del debate. Se avecinan días duros en materia noticiosa política, semana de calentura y de planteamientos que van a también causar mucha polarización en el país. Y como siempre, el equipo político de Noticias Caracol estará allí con ustedes llevándoles toda la información. Feliz noche.